Esas cosas creo que rejuega. Viste que Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a comenzar con la clase. Muchachos, ¿les quedaron dudas con relación al tema que vimos en la clase anterior, a la audiencia preliminar, todo el contenido de la audiencia preliminar, artículo 341, artículo 342, las resoluciones que se dictan en el marco de la audiencia preliminar, y artículo 340, las consecuencias de la incomparecencia de las partes? ¿O no les quedaron dudas? Si no les quedaron dudas, seguimos adelante con la clase. A mí me quedaron dudas y las planteé en el foro, no sé si... No lo vi, Federico. Perdón, no lo vi. Era con efecto... Sí. Era con respecto al concepto de efecto suspensivo y efecto diferido que habla del artículo 340, y también leyendo el libro de Aval, habla del trámite no diferido. Y es lo mismo que efecto diferido, el trámite no diferido. Sí. Perfecto, Federico. Entonces, contestamos por acá en la clase. Lo que dice Aval es que el efecto diferido en realidad no es un efecto, sino que es una modalidad del efecto no suspensivo, y que más que un efecto refiere a una forma de tramitación, el efecto diferido. Palabras más, palabras menos, lo que trata de transmitir Aval es eso. Las dudas tuyas, Federico, eran con relación a cómo es que se tramita cuando la apelación es sin efecto suspensivo y cuando es con efecto suspensivo. Está, perfecto, bien. Bueno, de regla, la apelación sin efecto suspensivo es para las sentencias interlocutorias simples. La regla también es que la apelación con efecto suspensivo es para las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas y para las sentencias definitivas, ¿sí? Y el efecto diferido, cuidado muchachos que tenemos un micrófono abierto ahí, por la interferencia que hace. No, ojalá. Diego Barbosa creo que es que tiene el micrófono prendido. Diego, por favor. Bueno, abandoné un año. Ya lo silencié yo. Bueno,
era entonces, sin efecto suspensivo, interlocutorias simples. Con efecto suspensivo para las interlocutorias con fuerza de definitivas y para las sentencias definitivas. Y el efecto diferido es para aquellas sentencias interlocutorias que son simples, en aquellas hipótesis en que ese efecto está asignado expresamente por la ley. Son lo que está previsto en el artículo 147, 322.2 y 342.2 del Código General del Proceso, las interlocutorias dictadas en la audiencia preliminar. ¿Cómo se tramita este efecto suspensivo, el sin efecto suspensivo y el efecto diferido? Bueno, cuando la apelación es con efecto suspensivo, esto es, las interlocutorias con fuerza de definitivas y las sentencias definitivas, el efecto suspensivo supone que se suspende la ejecución de la resolución impugnada, ¿sí? Se suspende la tramitación de ese expediente principal y también se impide que pase en autoridad de cosa juzgada esa resolución. Eso es el efecto suspensivo. Se suspende también la competencia del tribunal que dictó esa resolución para continuar entendiendo en ese trámite. ¿Cómo se materializa ese efecto suspensivo? Bueno, justamente lo que se eleva, lo que se remite a consideración del superior procesal que tiene que resolver ese recurso de apelación, el superior procesal, cuando la sentencia impugnada es de un juzgado de paz, el superior es un juzgado letrado; cuando la sentencia impugnada es de un juzgado letrado, el superior procesal es un tribunal de apelaciones. ¿Sí? Entonces, la tramitación de ese expediente se suspende en los hechos porque lo que se manda, lo que se remite a conocimiento de ese superior procesal es el expediente mismo. El juzgado que dictó la resolución impugnada, ya no va a tener más ese expediente. Lo manda físicamente, lo manda al tribunal superior, ¿sí? Entonces ya no tiene ese expediente más. Lo que se envía al tribunal superior es el original del expediente, ¿sí? Y eso se da tanto en la apelación de las interlocutorias con fuerza de definitivas como de las sentencias definitivas. Entonces, ese efecto suspensivo se logra mandando el expediente al tribunal superior. ¿Sí? Sin efecto suspensivo es de regla para las sentencias interlocutorias simples siempre que no esté previsto un efecto distinto, esto es el efecto diferido. Y ese sin efecto suspensivo, ¿sí?, supone que el expediente principal, o sea, el asunto principal, sigue tramitándose, lo sigue tramitando el tribunal que dictó esa resolución que se impugna. Pero para que no se suspenda ese expediente, lo que se hace es, se forma lo que se llama una pieza separada, y esa pieza, ¿sí?, con un testimonio de la resolución impugnada, con un testimonio del recurso de apelación, y con también otra actuación que conforma esa pieza separada, es el escrito de evacuación del traslado o la contestación de ese recurso de apelación. Entonces, se forma una pieza separada, esto es, se forma otro expedientillo, ¿sí?, y ese expediente, esa pieza separada, se remite para que sea resuelto por el Tribunal Superior. Esa es la forma para que no se suspenda la tramitación del principal. Va a haber dos expedientes, el expediente principal y la pieza que se forma para mandar al Tribunal Superior para que no se suspenda la tramitación. Porque si mandamos el expediente original, en los hechos queda suspendida la tramitación porque el juez de primera instancia ya no lo tiene más. ¿Sí? Ese es el sin efecto suspensivo. Y el efecto diferido, lo que supone es que, ¿cómo se tramita la apelación con efecto diferido? Bueno, la parte que quiere impugnar esa resolución
de las previstas en el artículo 147, las referidas a la producción de la prueba, admisión, denegación de prueba, diligenciamiento de prueba. Las del 322.2 son las sentencias interlocutorias que resuelven los incidentes, y la regla del 342.2, que son las resoluciones, las providencias dictadas en la audiencia preliminar. La parte que se siente agraviada por esa resolución anuncia la interposición del recurso. Simplemente dice, anuncio la interposición del recurso de apelación. Lo que hace el tribunal es, tiene presente ese anuncio y dice, estése a la fundamentación del recurso, esto es, a que se exprese concretamente los agravios en la oportunidad correspondiente. ¿Cuál es la oportunidad correspondiente? Bueno, los agravios de la apelación contra esa sentencia interlocutoria se van a expresar conjuntamente con los agravios que se expresan al apelar la sentencia definitiva. ¿Sí? Se los voy a explicar así, materialmente, cómo opera esto. Imaginemos que nosotros estamos en una audiencia, ¿sí? Yo soy el abogado de la parte actora, ¿sí? En el marco del interrogatorio de un testigo, y en la oportunidad que el tribunal le da a la parte actora para formularle preguntas a ese testigo, ahí yo formulo una pregunta determinada, ¿sí? Y el tribunal dice, señor, no conteste esa pregunta, al testigo le dice, y entonces dice, se rechaza esa pregunta por ser manifiestamente impertinente, no refiere al objeto de la prueba, ¿sí? Eso es una resolución, eso es una interlocutoria simple sobre producción de prueba, artículo 147 del Código General del Proceso. Eso que se dice en el marco de la audiencia con naturalidad y con toda fluidez, que no se dicta por escrito con forma de sentencia interlocutoria, sino que se dice, señor, no conteste esa pregunta, y el tribunal le dice al abogado, no puede formular esa pregunta porque es manifiestamente impertinente. Eso es una sentencia interlocutoria simple relativa a la producción de la prueba, ¿sí? Yo soy el abogado de la parte actora que formulé esa pregunta. Me causa agravio, porque para mí esa pregunta es fundamental, hace a la estrategia defensiva, a la estrategia defensiva de mi cliente que yo ideé. Esa pregunta para mí es fundamental, para mi cliente es fundamental. Me causa agravio porque entiendo que no es manifiestamente impertinente, refiere al objeto de la prueba. Entonces yo ahí tengo que impugnar esa resolución, ¿sí? Entonces yo la voy a impugnar con reposición y en subsidio apelación, ¿sí? Reposición, fundo la reposición, esto es, expreso por qué considero que es una pregunta pertinente, y también apelación. Pero como esa apelación se tiene que franquear, se tiene que tramitar con efecto diferido, porque está prevista en el artículo 147, ahí lo que hace el tribunal es, tiene por anunciada la apelación, que es un requisito de admisibilidad del recurso de apelación, el anuncio en la propia audiencia, y el tribunal dice, y estése a su fundamentación en la oportunidad correspondiente. ¿Sí? Sigue el juicio adelante, se siguen interrogando otros testigos, se produce toda la prueba que se solicitó, se libran los oficios, el perito que se designó practicó el peritaje, las partes alegan de bien probado, se dicta la sentencia definitiva, ¿sí? Y en esa sentencia definitiva se desestima íntegramente la demanda, ¿sí? La parte actora sufre agravio por ese rechazo de la demanda, ¿sí? Es la principal agraviada, la parte actora, por supuesto. Se rechazó la demanda, no se hace lugar a la demanda, ¿sí? Entonces, yo, abogado de la parte actora, lo que voy a hacer es, voy a apelar la sentencia definitiva, me causa agravio porque mi cliente perdió el juicio, y conjuntamente con la apelación y con la fundamentación de esa sentencia definitiva, yo voy a expresar los fundamentos, voy a fundamentar por qué interpuse el recurso de apelación
en el marco de esa audiencia cuando se rechazó esa pregunta porque el tribunal la consideró manifiestamente impertinente. Ese es el efecto diferido. Se fundamenta la apelación de la sentencia interlocutoria conjuntamente con la apelación de la sentencia definitiva. Lo primero que tiene que hacer la parte que interpone el recurso de apelación, lo primero que tiene que hacer es fundamentar la apelación de esa sentencia interlocutoria. Dice por qué le causó agravio. Esto es, la pregunta es pertinente, está relacionada con el objeto de la prueba. Esa pregunta debió hacerse porque entonces el testigo hubiese declarado tal o cual cosa, y eso era fundamental para los derechos de mi cliente. ¿Sí? Fundamentado eso, después se abocan a la fundamentación de la apelación contra la sentencia definitiva. Así es como opera esa apelación diferida. Se difiere la fundamentación a la etapa de apelar la sentencia definitiva. A eso refiere el efecto diferido, ¿sí? Y como dice Aval, es una especie como de modalidad del efecto no suspensivo. Por eso Aval dice es una forma de tramitación más que un efecto. Yo no sé si se entendió, Federico. Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, lo que se busca con eso es que el proceso continúe, que el proceso no se detenga. La suspensión del proceso principal se justifica frente a determinadas hipótesis que son las taxativamente previstas en la norma. ¿Sí? ¿Por qué? Por la celeridad del proceso, la continuación, la pronta y eficiente administración de justicia. ¿Sí? Muchísimas gracias, me quedó claro. No, por favor, no hay de qué. Bueno, ¿tienen ¿Una al... consulta? Sí, claro que sí. Victoria Anduesa. Victoria, adelante. Mi duda surge porque un profesor de taller de obligaciones nos dijo que, por ejemplo, cuando una sentencia no falla a tu favor, no quiere decir que eso generara un agravio. O sea, que no siempre que la sentencia no fallara a favor, por ejemplo, del actor, no querría decir que eso fuera un agravio. Y quería saber bien cuál era la diferencia. Bueno, yo no sé referido a qué tema puntual lo habrán visto ustedes, pero a ver, agravio es sinónimo de perjuicio, ¿sí? Agravio es lo mismo que decir perjuicio. El agravio que les causa una sentencia es porque los perjudica, ¿sí? Si al actor, esto es, el que promueve la demanda, el que deduce la pretensión, ¿sí? Se le desestima la demanda, esto es, se le dice, señor, usted no tiene razón, señor, usted perdió el juicio. Bueno, es claro que tiene un agravio, claro que sufre un perjuicio. El perjuicio es lo que le confiere legitimación a la parte para impugnar, ¿sí? No hay impugnación sin perjuicio, no hay impugnación sin agravio, ¿sí? Imaginemos que, a ver, se hace lugar íntegramente a la demanda, ¿sí? Se condena a pagar todo el dinero que el actor solicitó que fuera condenado el demandado, ¿sí? Y el actor maneja, por ejemplo, 3 argumentos jurídicos como para que el demandado sea condenado. Imaginemos que de esos 3 argumentos el tribunal considera o entiende que le asista razón al actor 2 argumentos en lugar de 3, ¿sí? Pero condena íntegramente a pagar. Condena, te pidió $100.000, condena a pagar $100.000, pero en lugar de por los fundamentos A, B y C, por los fundamentos B y C. Ahí es difícil sostener, habría que ver cada caso puntual, pero es difícil sostener que el actor tenga un agravio que lo legitime para impugnar. La impugnación por la impugnación misma no está prevista, sino que uno impugna cuando sufre un agravio, cuando resulta perjudicado por algo, ¿sí? Pero en el caso ese, que es el que tú nos comentabas, Victoria, si a la parte actora se le desestima la demanda, claro que sufre agravio, por supuesto.
reclama lo que sea. Un proceso de divorcio, pide el divorcio por riñas y disputas. El tribunal no tiene por probadas las riñas y disputas y por consiguiente desestima la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a seguir casada la persona esa. Bueno, eso claramente es un agravio, es un perjuicio. Tenemos un micrófono prendido. Vivian González, ahí ya le desactivé el audio. Claramente sufre un perjuicio. No se me ocurre, y ya les digo, no sé, a ver, en qué marco lo habrá dicho el profesor ese de obligaciones de ustedes, pero si a la parte actora se le desestima la demanda, por supuesto que tiene un agravio. Si al demandado se lo condena y el demandado pidió ser absuelto, claramente tiene un agravio. Bueno, muchas gracias. Por favor, no sé, capaz que lo decía, no me imagino en qué sentido, pero a ver. Profe, sí. él lo dijo, por ejemplo, cuando una sentencia no falla a tu favor. Por ejemplo, yo fundo motivos A, B y C y no los puedo probar, pierdo el juicio. Sí, pero no sí. tiene por qué afectarme. O sea, pierdo por razones. O sea, no sé si me explico. O sea, cuando te afecta, ahí sí puedo imponer recursos. Pero él decía cuando pierdo por motivos obvios, o no lo puedo probar, o no lo puedo demostrar, que es verdad que me perjudica. Lo que dice es cuando consideran que la sentencia que desestima la demanda está bien fundada y les parece que, bueno, agravio les causa, claramente les causa agravio. De ahí a que no tengan argumentos válidos como para impugnarla es otra historia. Pero el agravio está, claramente el agravio está. A ver, como abogados, claramente van a tener que realizar todos los actos procesales en defensa de su parte, con la convicción de que tienen razón. A ver, pero como abogados de la parte actora, si se le desestima íntegramente la demanda, ustedes creen que tienen razón, pero ustedes leen la sentencia y dicen, pero esta sentencia es impecable, esta sentencia es perfecta, valoró correctamente la prueba, la fundó, la motivó adecuadamente. A ver, de todas maneras, van a tener que encontrarle algo como para impugnarla, no se pueden quedar de brazos cruzados tampoco. Agravio les causa. Agravio les causa. A ver, si ustedes piden que se condene al demandado a pagar $100.000 por concepto de reparación de daño moral, y el tribunal les da 99.000, ya les causa agravio, porque no les dio todo lo que pidieron. De ahí a que ustedes consideren por estrategia, ¿vale la pena apelar o no vale la pena apelar? Esa es otra historia. El agravio es sinónimo de perjuicio. Todo lo que no se les haga lugar a ustedes, eso causa perjuicio y legitima para impugnar. Que tengan razón o no es otra historia. Que tengan razón o no es otra historia. Pero Gustavo. el agravio es el perjuicio. Buenas noches, Gustavo. Matías, sí, buenas noches. Estaba pensando, en realidad uno piensa en la sentencia definitiva, pero por ejemplo, una resolución que resuelva un incidente, que uno haga una valoración en cuanto a una eventual condena en costas y costos o algo por el estilo, ahí capaz que, sopesando ese tipo de situaciones, uno pueda resolver no apelar, ¿no? Pero valorás otra cuestión. Claro, claro. Una eventual condena en costas y costos. Si está muy bien fundada la resolución y... ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pero decir, bueno, se desestimó la demanda y el actor no tiene agravio, eso es imposible. Que tenga interés en apelar o no, o que le resulte indiferente haber perdido el juicio es otra historia. Pero que tiene agravio que lo legitima para impugnar, yo creo que no hay ninguna duda. Y ustedes como profesionales
pueden ver comprometida su responsabilidad. Se hace ese tipo de valoración no les corresponde. Ustedes asesoran, obviamente, la parte, su cliente, en función de lo que ustedes lo asesoran, les dirán cómo actuar. Pero si ustedes toman una decisión como profesionales, pueden ver comprometida su responsabilidad. Claro, claro. Yo no sé si el profesor les habrá planteado alguna otra hipótesis o en el marco de la clase de qué tema puntual lo habrán comentado eso, pero el agravio es sinónimo de perjuicio. Después que ustedes se consideren asistidos de razón o que avisoren, bueno, conforme a los argumentos que yo tengo, es probable que gane o no gane en segunda instancia, eso es otra historia, eso son valoraciones que van más allá del derecho procesal. Eso son cuestiones de estrategia y cuestiones de interés del cliente de ustedes también. Pero a los efectos de la clase, de los efectos del derecho procesal, agravio es sinónimo de perjuicio. Si ustedes son actores y la sentencia no refleja íntegramente lo que ustedes pidieron, ahí tienen un agravio que justifica que ustedes apelen. Si la parte demandada pidió que fuera absuelto y así se ha condenado a pagar 10 pesos, tiene agravio, porque él considera que no le corresponde, que no le cupo responsabilidad, tiene agravio. Después de que valore, bueno, por 10 pesos no voy a estar apelando, me salen más caros los honorarios de mi abogado que los 10 pesos que tengo que pagar. Esos son criterios de oportunidad o conveniencia que lo valorarán en cada oportunidad, lo ponderarán en cada caso. Pero siempre que hay un perjuicio, hay agravio que legitima para recurrir. ¿Sí? El tema fue así. Nos hicieron analizar una sentencia donde la parte actora apelaba contra la sentencia de primera instancia. Y nos hicieron hacer un comentario de esa sentencia de apelación. Entonces, muchos de nosotros dijimos que la parte actora se sintió agraviada en la primera instancia, por eso decidió apelar. Y él nos dijo que muchos de nosotros estábamos confundiendo el agravio con no verse como favorecido en sentencia de primera instancia. Por eso mi pregunta, pero no importa. Es que si no lo favoreció la sentencia, al contrario, lo perjudicó brutalmente. Pidieron que se condenara al demandado. El demandado fue absuelto porque se desestimó la demanda. Bueno, eso es un agravio claro, eso es un perjuicio claro, los perjudicó. Yo no sé, Matías, Nicolás, ¿qué les parece a ustedes? Claudia también está. Yo no sé qué les parece, o capaz digo que no estoy entendiendo bien la consigna que planteó el profesor. ¿Qué materia? El taller de obligaciones, es como un plan piloto que están haciendo el profesor de obligaciones con un profesor de técnica forense. Lo que pasa es que en los términos que ustedes están planteando esta situación, a ver, les causa agravio. Es un agravio. Digo, eso es claro. Es como dice Gustavo, desde el punto de vista procesal es un agravio. No sé si desde el punto de vista de la conveniencia o desde el punto de vista, no sé, otra circunstancia que nosotros desconocemos en cuanto a la situación concreta. Pero ustedes, como estudiantes que se están formando, lo que tienen que saber es que si la decisión no acoge en este caso la pretensión, tienen agravio. Es que eso lo tienen que analizar ustedes. Cuando, por ejemplo, se dicta el despacho saneador en la audiencia, ustedes en ese momento tienen que, vamos a suponer, se oponen varias excepciones y se acoge una, que es la falta, la falta de legitimación pasiva. Y ustedes quedan afuera. Y respecto a las otras, vamos a suponer, son varios codemandados, en relación a ustedes quedan afuera y las otras no se acogen. Y dicen, bueno, pero yo opuse otras excepciones en las cuales me estaría causando agravio porque no se están acogiendo. No, pero quedé afuera. Ya no tengo agravio, acá ya no puedo recurrir. Después otra cosa es lo que estudiamos en clases pasadas del agravio eventual, que eso es otra cosa, ¿no? Pero el agravio tiene que ser concreto.
Capaz que Querías podrían... Sí. Sí. ¿Qué ibas a decir, Matías? No, que capaz que podrían para la próxima clase consultar nuevamente o buscar otro material como para que nosotros podamos entender el ejemplo. Claro. ¿Querías comentar algo, Claudia? Que me pareció que No, habías en el mismo aprendido. sentido, que Matías, o sea, me parece que sin el caso concreto está muy difícil de poder determinarlo. Yo coincidía plenamente con lo que estabas haciendo tú, Gustavo. La verdad que no se me ocurría como un caso en el que esta situación se planteara, pero tal vez es cuestión de ver el caso concreto para ver si eso sea así. Claro, sí. Brian, sí, adelante. No, yo pensaba que, siguiendo un poco el lineamiento que usted estaba planteando, que en realidad alguna de las partes necesariamente va a sufrir un agravio. Si lo entendemos como bueno, no me fue como yo esperaba, y sí, alguna de las partes le va a ir mal. Alguien va a tener que ganar el juicio o que el juicio, bueno, no se continúe, ¿no? Pero en el caso de que se continúe y gane la parte actora, la parte demandada se va a ver afectada y va a sentir ese perjuicio y viceversa, ¿no? Claro, a ver, siempre hay alguien que no va a quedar conforme con la sentencia, eso es evidente. Dos partes están contendiendo, uno dice, me debe, el otro dice, no me debe nada. Ya donde, a ver, se condene a pagar algo, ya uno sufre agravio. Donde se desestime, uno sufre agravio. Siempre, siempre una de las dos partes va a sufrir agravio. Las dos partes no van a quedar conformes nunca. Y a veces algunos jueces más veteranos dicen, siempre los jueces llevamos la peor parte. ¿Por qué? Porque, a ver, si la parte pierde, con el cliente el abogado puede decir, sí, porque el juez no entendió nada del caso, por eso perdimos. Y si ganan, ganamos porque teníamos razón, no porque el juez hizo bien su trabajo. Entonces, siempre es como la ingratitud esa, o esa parte así como el sinsabor de decir, y claro, siempre hay alguien que va a quedar desconforme. Con el proceso penal pasa lo mismo. Si se condena, el que queda desconforme es el imputado. Si se lo absuelve, el que queda desconforme es el fiscal, que hizo todo el trabajo como para imputar a esa persona. A ver, la producción de un agravio, la causación de un agravio con una resolución es connatural al dictado de una resolución judicial. Eso es así. Y sostener, por eso, como le decía a mis compañeros, habría que ver el caso puntual o la sentencia puntual, pero sostener así, genéricamente, si se desestima la demanda, el actor no tiene agravio, bueno, desde ya les digo que no, claramente tiene agravio. Después que decida apelar o no, es otra historia. Pero si se desestima la demanda, es claro que sufre agravio el actor, porque no se condenó al demandado. De hecho, muchas veces ocurre que, vamos a suponer, si nosotros somos demandados y desestiman la demanda, o somos actores, acogen la demanda, no tendríamos agravio, y leemos los considerandos, y no estamos de acuerdo por las razones que brinda el juez, ya sea acogiendo o desestimando la pretensión. Pero si la parte dispositiva no nos causa agravio, nosotros no tenemos legitimación para recurrir, para impugnar esa resolución, porque no compartimos los fundamentos. Bueno, en la parte dispositiva se acogió la pretensión o se desestimó, si no nos causa agravio, no recurrimos. Más allá de los fundamentos que haya utilizado, después no puede jugar en contra ante un eventual recurso de apelación de la contraparte en la segunda instancia. Porque si nosotros vemos, bueno, esto sí, acogió la pretensión, yo era el actor, pero los fundamentos no son los mejores, pero lo que podemos hacer, con mucho, es al evacuar el traslado de apelación, tratar de defender lo más posible los fundamentos que utilizó el acuo, el sentenciante, para adoptar esa decisión. Es lo mejor que podemos hacer. Pero si la parte dispositiva no nos afecta, no nos causa un perjuicio, nosotros no podemos recurrir. ¿Se entendió, muchachos?
Ya les digo, a ver, si quieren traer para la próxima clase o para la clase de repaso para el parcial, la sentencia o algo más concreto de ese caso como para que comentemos, lo podemos hacer con todo gusto, pero como le decíamos, genéricamente decir que se desestima la demanda y el actor no tiene agravio, no. Va a sufrir agravio, por supuesto. ¿Sí? O sea, para mí lo dijo muy general, en el sentido de, no solo por perder te va a causar agravio. O sea, por perder no vas a no sé complicarme. Pero fue muy general la acotación que dijo. A ver. A ver, al desestimarse la demanda, pierde el juicio. Pidió que se condenara al demandado por lo que sea, se le desestimó, o sea, ve insatisfecha la pretensión, tiene agravio. Yo no sé, tal vez se los quiso decir en otro sentido, no tan vinculado con el agravio, tal vez una cuestión de estrategia, vieron un caso concreto, capaz que al profesor le parecía excelentemente fundada la sentencia y consideró que no tenían argumentos de peso como para poder impugnar y avisorar que podían ganar en una segunda instancia. Capaz que lo dijo en ese sentido, pero si se desestima la demanda, el actor tiene agravio. Es así. Profe, yo no estaba, pero... Shirley, sí. No, que yo no estaba, pero por ahí lo que quiso decir el profesor es que solo por perder la demanda no siempre significa que vas a poder fundamentar o fundar la apelación, es decir, aunque tengas el agravio, no tengas como fundamentar la apelación. Claro, eso es otra historia, A ver, pueden apelar, pero pueden apelar, a ver, reiterando argumentos que ya usaron y que ustedes saben que son argumentos débiles, que no tienen mucho peso. Capaz que en ese sentido se los dijo el profesor, pero que el rechazo de la demanda perjudica al actor es innegable. Que le causa perjuicio al actor es innegable. Claro. Sí, en ese sentido puede ser. Sí, en ese sentido puede ser. Bueno, y ahí también eso viene de la mano con lo que les decía Matías, que el doctor Matías Matos les estaba diciendo. Bueno, también está un tema de la responsabilidad del abogado. A ver, siempre tienen que defender a su cliente, pero también impugnar una resolución simplemente por impugnarla, hay jurisprudencia que indica que cuando no tiene fundamentos valederos o fundamentos sólidos la impugnación, sino que es una mera reiteración de lo que ya se dijo en los actos de alegación inicial, pero no hay una expresión de agravios concreta y fundada contra la sentencia, puede desestimarse la apelación con costas, o con costas y costos, por considerarse que es una actitud dilatoria esa impugnación. Bueno, eso es otra historia. Pero que le causa perjuicio al actor que se les estime la demanda, no hay duda ninguna. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y perdonen la molestia. No, por favor, no es molestia ninguna, estamos para evacuar las dudas, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los procesos preliminares. ¿Sí? El artículo 293 del CGP dice: regla general, preceptividad. Antes de iniciar cualquier proceso, deberá pedirse audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, el que será citado en su domicilio, artículos 24, 38 del Código Civil. Estamos viendo la conciliación previa. Recuerdan ustedes que cuando vimos el artículo 341 del CGP, en la etapa prevista en el numeral tercero, se hablaba de una tentativa de conciliación. Eso se llama conciliación intraprocesal. Pero por precepto constitucional, artículo 255 de la Carta, se tiene que tentar la conciliación antes de promover asuntos civiles, dice la Constitución. Dice 255 de la Constitución de la República. No se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha tentado la conciliación ante la justicia de paz, salvo las excepciones que estableciere la ley. Y ahora vamos a ver la regulación que le da la ley al procedimiento de la conciliación previa y las excepciones previstas a esta norma constitucional, que establece que tiene que tentarse la conciliación antes de promover una demanda por un asunto civil.
tiene que ser citado en su domicilio, ¿sí? La persona que eventualmente va a ser demandada en ese proceso principal tiene que ser citado a conciliación en su domicilio, todas las reglas de domicilio que están referidas en estas normas del Código Civil, artículos 24 a 38. Será competente el juzgado de paz o el juzgado de conciliación del territorio jurisdiccional del domicilio del futuro demandado. Como dice la Constitución, la conciliación previa se realiza ante la justicia de paz. En Montevideo tenemos juzgados especializados que son los juzgados de conciliación. En el interior son los juzgados de paz de la circunscripción territorial donde se domicilie el futuro o eventual demandado. Los juzgados de conciliación, más concretamente los jueces de conciliación de la capital, tienen la misma jerarquía institucional que los jueces de paz departamentales de la capital del país. 293.2. Si el actor ignorare el domicilio del demandado o se tratare de persona desconocida, se prescindirá de la conciliación previa. Tampoco procederá la conciliación previa cuando el demandado se domiciliare fuera del departamento correspondiente al tribunal competente para conocer en el juicio. Excepciones, acá están las excepciones a las que alude la Constitución, que dice siempre se tiene que tentar, salvo las excepciones que prevea la ley. 294 del CGP, excepciones. Se exceptúan de la conciliación previa. 1. Los procesos que no se tramiten por la vía contenciosa ordinaria, que es lo que nosotros estudiamos, 337 a 345. 2. Los casos en que se pide una medida preparatoria o se inserte una nueva pretensión en un proceso pendiente o en los que interviene un tercero espontánea o provocadamente. 3. Los procesos correspondientes a las materias de familia, arrendaticia y laboral, pero con esta precisión en cuanto a la materia laboral. En este último caso, la conciliación se tentará en vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto por las normas correspondientes. Los reclamos laborales, esto es, los relativos a conflictos individuales de trabajo, se realiza la tentativa de conciliación previa ante las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No se hace ante el Poder Judicial, sino es una conciliación administrativa ante las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero necesariamente tiene que tentarse la conciliación. Pero en materia laboral no se hace ante el Poder Judicial, sino que se hace ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las materias de familia y arrendaticia no se tienta la conciliación, ¿sí? Están exoneradas, están exentos de la preceptividad de la conciliación previa. 4. Los procesos en que se ejercitan pretensiones anulatorias de actos de personas públicas no estatales. Los actos de personas públicas no estatales, por ejemplo, un acto que realice la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Eso es una persona pública no estatal. Esos actos te pueden ser impugnados en instancia única ante los tribunales de apelaciones en lo civil. Eso hay una ley especial que prevé eso, ¿sí? Tramita en instancia única y es el único caso en que los tribunales de apelaciones entienden en primera y única instancia. Es algo muy excepcional, pero por eso yo se lo refería, porque ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Una pretensión anulatoria de actos de personas públicas no estatales. Una persona pública no estatal, por ejemplo, es eso, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. ¿Sí? Esas pretensiones de anulación de ese acto no requieren conciliación previa. 5. Los procesos en que la ley expresamente la excluye. Y 6. Los procesos en materia de relaciones de consumo regulados por la ley número 18.507 de 26 de junio de 2009. También tramitan en instancia única ante la justicia de paz. ¿Sí? También están exentos del requisito de la conciliación previa. Bueno, vamos a ver el procedimiento. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que el domicilio que las partes constituyan a los efectos de la conciliación, el citado a los efectos de la conciliación, el domicilio que constituya en ese acto, en esa audiencia de conciliación, surte efectos muy importantes
que vamos a ver un poquito más adelante. Artículo 295 del CGP. La audiencia se convocará por el tribunal competente según el artículo 255 de la Constitución de la República para el día y hora determinados y con anticipación no menor a 3 días, previa solicitud en escrito en el que se deberá indicar sucintamente el fundamento y el objeto de la pretensión a ejercitar en el proceso principal. 295.2. La audiencia será presidida por el tribunal bajo pena de nulidad insanable. Esto sigue las reglas generales, todo proceso judicial. Todas las audiencias tienen que ser presididas y dirigidas por el tribunal, so pena de nulidad absoluta, artículos 8 y 100 del CGP. Se documentará en acta resumida que establecerá a la pretensión inicial de cada parte, B, las soluciones propuestas por estas y por el tribunal. No está manejado en términos jurídicos pretensión, ¿sí? Viene a ser las posiciones de cada una de las partes, del citante y el citado. Estrictamente no estamos ante parte actora ni parte demandada, ¿sí? El citante va a ser la parte actora en el proceso principal y el citado va a ser la parte demandada en el proceso principal, pero estrictamente no son partes en sentido técnico-jurídico. Por la misma razón, tampoco se deduce una pretensión cuando solicitamos la conciliación previa, ¿sí? La pretensión inicial de cada parte vendría a ser la postura de cada parte, esto es, lo que considera estar asistida de derecho y por eso plantea esa reclamación el citante, y la oposición que formule a esa solicitud inicial el citado. B, las soluciones propuestas por estas y por el tribunal. C, el resultado final, la conciliación acordada o la persistencia de las diferencias, indicándose con precisión los aspectos en que existió concordancia y aquellos en que existió disidencia. D, el domicilio de las partes, el que se tendrá como válido para el proceso ulterior, siempre que éste se iniciare dentro de los 6 meses de la fecha de la audiencia. De forma entonces que el citado comparece a esa audiencia de conciliación, ratifica el domicilio en el cual fue citado, o dice, bueno, me enteré, pero yo el domicilio que constituyo o mi domicilio real es la calle tanto, número tanto y tanto, ¿sí? Si la demanda principal se plantea dentro de los 6 meses siguientes a esa audiencia de conciliación y el citado no comparece o no le comunica fehacientemente al citante un cambio en su domicilio, si se lo emplaza en ese domicilio que constituyó en la audiencia de conciliación, el emplazamiento es válido y surte efectos, ¿sí? Por eso la importancia de la constitución del domicilio en esa audiencia de conciliación. También, en la etapa de contralor liminar de la demanda, artículo 119 del Código General del Proceso. El tribunal, el juzgado ante el cual se presenta la demanda principal, en el marco de ese contralor de la demanda y a los efectos de evitar o de prevenir posibles nulidades, artículo 24, numeral 9 del Código General del Proceso, el CGP le confiere el poder deber de adoptar todas las diligencias necesarias para prevenir eventuales o futuras nulidades, si el tribunal ve que el domicilio que indica el actor como aquel domicilio en el cual tiene que emplazarse el demandado no coincide con el domicilio que constituyó el citado en esa audiencia de conciliación, y transcurrieron menos de 6 meses entre la audiencia de conciliación y la presentación de la demanda, ahí en el marco de ese contralor de la demanda, artículo 119 del CGP, el tribunal tiene el poder deber de solicitarle a la parte actora que aclare la razón por la cual no coincide el domicilio constituido por el citado en esa audiencia de conciliación con el domicilio en el cual en la demanda se solicita que se emplace al demandado.
Con eso, el tribunal está previendo una futura o una posible o una eventual nulidad absoluta por defecto del emplazamiento. ¿Sí? Está previniendo una nulidad absoluta. Lo mismo yo les había comentado también, si la demanda principal refiere al cumplimiento o a la ejecución de un contrato, se adjunta ese contrato, en ese contrato las partes fijan domicilio contractual, el emplazamiento tiene que practicarse en ese domicilio contractual. De lo contrario, el emplazamiento va a ser nulo. ¿Sí? Va a ser nulo, la nulidad del vicio del emplazamiento acarrea la nulidad no solamente del emplazamiento, sino de los actos posteriores, esto es, de todo lo que viene después, de todo el proceso, artículo 129 del CGP. ¿Sí? Artículo 129 del CGP. Bueno, yo les comento, en estos días también proveyendo sobre un escrito, a ver, con todo esto de la Feria Judicial Extraordinaria, hay expedientes que han quedado detenidos, ¿sí? Hay expedientes que han quedado detenidos. Ahora, con la norma del 64 bis del CGP, se tiene esa autorización genérica como para poder celebrar audiencias por medios telemáticos, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los expedientes que me subió al despacho era para convocar audiencia preliminar. Bueno, entonces yo pedí el expediente ese para verlo y entonces veo que el demandado no contestó la demanda. Sí, el demandado no contestó la demanda. Entonces, miro a ver dónde fue emplazado el demandado. Bueno, era un accidente de tránsito, era por un accidente de tránsito. ¿Sí? Bueno, y entonces el demandado, primero, no se había hecho la tentativa de conciliación. Bueno, entonces ese ya es un punto a observar, que no lo había observado la oficina. Y después, el emplazamiento se hizo en el domicilio que indicó la parte actora. Pero había un documento, un testimonio de parte policial en el cual quien resultó demandado en el proceso había declarado como domicilio otra dirección diferente. Otra dirección diferente. Entonces, no se sabe en función de qué la parte actora solicitó que se lo emplazara en ese otro domicilio. Entonces, yo a eso proveí, sírvase a aclarar la parte actora, la discordancia entre el domicilio en el cual solicitó que se emplazara el demandado y el domicilio que surge como declarado por en el parte policial que luce a fojas tanto. Y ahí yo fundamenté, puse, atento al poder de ver que le confiere al tribunal el artículo 24, numeral 9 del CGP, aclare la parte actora la razón de la discordancia. A mí me llamó la atención que no contestara la demanda. No es algo demasiado común, que la parte demandada no conteste la demanda. Eso ya es una luz de alerta. Y entonces por eso yo miré dónde se había emplazado y vi que era una dirección diferente a la que cuando se le toma declaración y se consigna en el parte policial del accidente, el que se supone que es el causante del accidente dijo que se domiciliaban en una calle diferente. Entonces ahí tal vez dice, no, porque yo me enteré que se mudó. Bueno, bien, pero lo tiene que aclarar, ¿sí? Hay que ser cuidadoso con esas cuestiones. Profe, sí, o sea que cuando el actor, posterior al proceso de conciliación, ¿verdad? Si están en desacuerdo las direcciones, los domicilios, lo que debe hacer el actor en la demanda es colocar la razón de la discordancia de los domicilios. Y sería de buena práctica, y no esperar a que eso sea observado. A ver, no siempre se va a pensar en la mala fe de las partes, pero bueno, todo lo vinculado con los domicilios hay que ser muy cuidadoso, porque con eso estamos evitando dispendio de esfuerzo y de tiempo, ¿sí? Si advertimos eso, entonces, bueno, vamos a hacerlo notar para que la parte explique por qué, ¿sí?
Porque si miramos para el costado, podemos decir, bueno, sí, capaz que cambió de domicilio, se enteró y seguimos adelante, y después resulta que la parte demandada, él va a plantear un incidente de nulidad por indefensión, con todo lo que eso supone. Si efectivamente tiene razón, todo desde el emplazamiento, todo lo que se hizo es absolutamente nulo. Entonces, bueno, si tenemos la posibilidad, si nos damos cuenta de eso, hay que hacerlo notar como para que eso se explique, ¿sí? Capaz que fue un error, o capaz que la parte actora dice, no nos dimos cuenta, fue un error de tipeo, o capaz que dice, no, bueno, porque en realidad se mudó. Bueno, hay que ver, ¿sí? Pero por eso, yo se los decía a cuento de que si el tribunal se da cuenta que todavía no pasaron 6 meses entre la audiencia de conciliación y la presentación de la demanda, y el domicilio en el cual el actor pide que se emplace al demandado no coincide con el que el citado dio en la audiencia de conciliación, bueno, eso es algo como para poder observar, para que explique la parte actora por qué solicita eso. Con eso podemos estar previniendo una futura nulidad absoluta, ¿sí? Y ahí no rige el principio dispositivo. El tribunal no puede decir, bueno, esto es principio dispositivo, si quiere que se lo emplace en cualquier lado, no hay problema. No, tenemos un poder de ver concreto, 24, numeral 9 del CGP, para prevenir las nulidades, ¿sí? Entonces ahí el tribunal tiene que tener esa proactividad. Eso no está librado al mero arbitrio de la parte actora que se lo emplace en cualquier lado, ¿sí? 295.3. Si el citado no compareciere, se tendrá como presunción simple en contra de su interés en el proceso ulterior, lo que se hará constar en la citación. La no comparecencia del citante impedirá la realización de la audiencia, pero el citado podrá pedir constancia a sus efectos. Esta presunción simple en contra, cuando no comparece el citado, claramente no desvirtúa la prueba que se produzca en el expediente principal, ¿sí? Si la prueba en el expediente principal es completa, bueno, si va a perder la parte demandada, bueno, se puede poner la constancia esta. Pero lo que quiero decir es, si hay prueba contundente de que el demandado tiene razón, no va a poder perder el juicio porque no compareció a esa audiencia de conciliación previa. ¿Sí? Es una presunción simple en contra, pero que tiene una robustez o una fuerza muy relativa. ¿Sí? La no comparecencia del citante, esto es el que pide la citación, impedirá la realización de la audiencia, va a poder pedir cuantas veces quiera la conciliación previa, pero el citado podrá pedir constancia a sus efectos. Artículos 299 a 304, que es el proceso provocativo o de jactancia, que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Manifestaciones del tribunal. El tribunal no será recusable ni podrá considerarse que ha prejuzgado por las manifestaciones que realizare en este o en cualquier otro acto conciliatorio. Difícil puede prejuzgar cuando estrictamente refiere a la conciliación en un asunto en el que no va a entender en el proceso principal, ¿sí? Imaginemos un juzgado de conciliación de la capital, no se le va a poder atribuir prejuzgamiento ninguno porque el proceso principal no va a tramitar ante él. Distinto es en el interior del país, en el cual esta tentativa de conciliación previa se realiza en un juzgado de paz, que tal vez pueda ser el tribunal competente en el proceso principal. Ahí sí tiene razón de ser esta norma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El juez de paz del interior, la jueza de paz del interior, que está haciendo esta tentativa de conciliación previa, todo lo que diga en este proceso, todo el esfuerzo, todo el ahínco que ponga como para tratar de acercar a las partes para que concilien, no va a poder ser utilizado como
para, si en el proceso principal ese juez de paz es el tribunal competente, se diga, bueno, vamos a recusar a este juez de paz porque en el proceso de conciliación previa dijo esto y manifestó esto y sostuvo aquello. ¿Sí? No va a poder ser recusado por eso porque se entiende que no hay prejuzgamiento, o la ley aplica una suerte de ficción, dice el tribunal no prejuzga con todas las manifestaciones que haga en este acto de conciliación previa. Eficacia de la conciliación, artículo 297. La conciliación acordada, así como los convenios hechos por las partes ante el tribunal en esa ocasión, tendrán la misma eficacia que la sentencia ejecutoriada entre los otorgantes y sus sucesores a título universal. 297.2. La ejecución deberá solicitarse ante el tribunal competente. 297.3. Cuando se tratare de derechos del menor o incapaz, el convenio será sometido por el representante legal a la aprobación del tribunal competente, so pena de nulidad. Vemos que el artículo 377 del CGP dice, vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Y el numeral 6 dice, 6. Convenio celebrado en el acto de la conciliación judicial o administrativa legalmente equiparada a la primera, la conciliación en los asuntos laborales que se hace ante las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tales como en materia laboral y en materia de derechos del consumidor. ¿Sí? El convenio al que se arriba en esta audiencia de conciliación previa, vean que es como una suerte de subrogado de la sentencia definitiva de condena ejecutoriada, esto es, se puede solicitar la ejecución de lo acordado en esa conciliación previa. Es título de ejecución. Título de ejecución son todos aquellos que habilitan la promoción de un proceso de ejecución. La vía de apremio, esta concreta que yo les refería. Artículo 377, numeral 6 del CGP, que ustedes lo van a estudiar bien en el curso de Procesal 2. Se estudia vía de apremio y otros procesos de ejecución. Falta de conciliación, artículo 298, si no se agregara el testimonio de conciliación a las actuaciones, estas no serán nulas, pero el tribunal ordenará el cumplimiento del requisito y suspenderá el procedimiento hasta que se incorpore el recaudo que lo acredite. La sentencia dictada sin haberse cumplido este requisito no será nula. ¿Qué quiere decir? Si no se trata de un asunto exento de conciliación previa, porque no está previsto en las excepciones reguladas en el artículo 294, es un requisito previo, justamente, acreditar que se tentó inútilmente la conciliación previa. Si el tribunal lo advierte, lo observa, suspende el procedimiento hasta tanto se realice esa conciliación. Todo lo actuado es válido y si se dicta sentencia definitiva sin la conciliación previa no es nulo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos, se promueve la demanda principal, ¿sí? Se contesta la demanda, se hace la audiencia preliminar, ¿sí? Y el tribunal advierte en cualquier momento del proceso que no se presentó el testimonio del acta de la audiencia de conciliación previa, la inútil tentativa de conciliación previa. Bueno, entonces ahí lo observa, lo que hace es, se suspende el procedimiento y se manda a la parte actora a que presente ese justificativo. ¿Qué se hace? Con el proceso en trámite queda suspendido y ahí lo que tiene que hacer la parte actora es presentarse ante los juzgados de conciliación en Montevideo o el juzgado de paz de la circunscripción territorial que corresponda para solicitar esta tentativa de conciliación previa. Se hace, las partes no arriban a ningún acuerdo, entonces se presenta ese testimonio de la audiencia de conciliación previa en el juzgado donde está el expediente principal,
Con eso se tiene por cumplido este requisito, este proceso previo, y se sigue adelante con el expediente. A eso refiere el 299 del CGP, es 298, perdón. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Tienen dudas? Ahí me fijo, si hay alguien levantando la mano. Nadie. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a pasar por alto el proceso provocativo o de jactancia. Léanlo, léanlo. No hagan demasiado hincapié en él, pero léanlo, por lo menos lean el CGP. El artículo 305 dice, regla general, proceso previo, regla general. Cuando la ley establezca la realización de un proceso previo a otro ulterior, sea o no prejudicial a este, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, declararlo así en cualquier estado de los procedimientos y suspender los trámites hasta que pasen a autoridad de cosas juzgada la sentencia definitiva correspondiente. Si en contravención a lo dispuesto se dictare sentencia, esta será absolutamente nula. Podríamos decir alguna cosa más de las cuestiones previas o del proceso previo, pero si no, no nos daría tiempo como para que viéramos diligencias preparatorias, que es importante porque son de relativa utilización con bastante frecuencia en la práctica. Entonces, por eso, más que proceso provocativo de jactancia, es que yo en mis 15 años de Poder Judicial jamás vi uno, pero sí vamos a ver diligencias preparatorias. Artículo 306. Perdón, que ese testimonio va acordonado al expediente, el de la conciliación. No, lo que se hace es simplemente el testimonio del acta de la inútil tentativa de conciliación, que es una hoja o 2 hojas como mucho, se presenta en el juzgado conjuntamente con un escrito. La parte actora dice, por ejemplo, suma te cumple con requisito de tentativa de conciliación previa. Y en un escrito muy breve en el que diga, señor juez, señora jueza, vengo a cumplir conforme al documento adjunto el decreto tanto que dispuso que se acreditara que se tentó la conciliación previa. Así que entonces, se presenta esa hoja o esas 2 hojas del testimonio de la inútil tentativa de conciliación con el escrito correspondiente diciendo venimos a adjuntar ese testimonio y se incorpora directamente al expediente principal. No se forma pieza separada, ¿sí? Se incorpora, exacto. Se cose directamente al expediente, forma parte del expediente principal, ¿sí? Porque es algo muy breve. No es un expediente así que viene del juzgado de conciliación, es algo bien breve. Por favor, no hay de qué de nada. Diligencias preparatorias. Aplicación a todos los procesos, artículo 306. En todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar por iniciativa de parte y con finalidad de 1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. 2. Anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se esperare a otra etapa. 3. Practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, datos contables y otros similares. 4. Practicar medidas cautelares o de garantía relacionadas con el proceso ulterior. Procedimiento 307. La parte que solicitare la diligencia preparatoria deberá denunciar el nombre y domicilio de la parte contra quien promoverá el proceso para preparar, el cual pide la diligencia, el objeto del mismo y la finalidad concreta de la medida. 307.2. El tribunal calificará la medida, dispondrá o rechazará su diligenciamiento y, en el primer caso, si se tramitará unilateral o bilateralmente. La intimación hecha a efectos de constituir la mora se tramitará siempre en forma unilateral. Ustedes saben, porque ya han estudiado Derecho Civil, que para constituir en mora, esto es para comprobar o poner en situación de incumplimiento al deudor de una obligación, se lo tiene que intimar, se tiene que intimar a ese cumplimiento. La intimación puede hacerse por telegrama colacionado con acuse de recibo, puede hacerse notarialmente, esto es con un escribano la intimación,
o puede practicarse una intimación judicial. La intimación judicial, previa a la promoción del proceso principal, es una diligencia preparatoria. ¿Sí? 307.3, el trámite se dispondrá con citación de la parte contraria contra quien se pide, en especial si se tratare de medio de prueba, salvo si esa comunicación pudiera frustrar la finalidad y eficacia de la medida. Ahora les voy a explicar alguna diligencia de prueba que puede justificarse que se haga como diligencia preliminar. Si la contraparte no hubiese tomado conocimiento de la medida en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificará conforme a las reglas generales. Si se tratare de un medio de prueba, la otra parte tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba al respecto en la estación oportuna. Y en el 309 tenemos medidas especiales, esto es, alguna de las diligencias preparatorias que se pueden solicitar, ¿sí? Algunas de las diligencias preparatorias que se pueden solicitar. ¿Cuándo puede justificarse que se diligencie prueba como diligencia preparatoria? Esto es, no esperar a la etapa correspondiente del proceso principal. Imaginemos en la estructura que nosotros estudiamos, la del proceso ordinario, ¿sí? ¿Cuál es la oportunidad, por ejemplo, para tomar una declaración testimonial? Esto es, para que el testigo declare ante el tribunal. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la etapa del proceso en que se hace esa declaración testimonial? A ver si se acuerdan. Audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Bueno, en la audiencia preliminar lo que se hace es, conforme al último numeral del 341, recuerden, el numeral 6, ahí el tribunal se pronuncia sobre los medios de prueba solicitados por las partes. Audiencia complementaria, ¿no es, profe? De Shirley, bien Shirley. Bien. De regla, en la audiencia preliminar no se toman declaraciones testimoniales, ¿sí? ¿Por qué no se toman declaraciones testimoniales? Bueno, porque si el tribunal en la propia audiencia preliminar va a decir cuáles son las pruebas que se van a diligenciar, si recién ahí va a decir, bueno, vamos a tomarle declaración a los testigos ofrecidos por la parte actora y por la parte demandada, materialmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que esos testigos vayan a declarar? Bueno, se hace o se confecciona lo que se llama una cédula citatoria, un cedulón. Se tiene que hacer un documento en el juzgado, ¿sí? En el cual se le notifica en el domicilio al testigo que tiene que declarar en la audiencia fijada para tal día. Entonces, por eso no se toma la declaración testimonial en la audiencia preliminar. Se hace en la audiencia complementaria que se fija al término de la audiencia preliminar. Yo les digo esto como para que ustedes vean todo el tiempo que va a transcurrir entre que la parte pide la declaración de ese testigo y que se toma efectivamente la declaración de ese testigo. Ustedes imaginen, la parte actora. ¿En qué acto procesal la parte actora solicite que se le tome declaración a un testigo? Y acá con esto estamos repasando. De cara al parcial, pues ya lo vimos. En la presentación de la demanda. Perfecto, Gastón, perfecto. En la presentación de la demanda, ahí pide que se le tome declaración a fulanito de tal, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer con esa contestación, con esa demanda? Se le tiene que dar traslado al demandado, se tiene que emplazar al demandado, ¿sí? Eso ya lleva un tiempo, ¿sí? Entre que se realiza la actuación, el cedulón, como para notificar al demandado, ahí transcurren unos días. El demandado tiene 30 días corridos como para contestar la demanda, ¿sí? Imaginemos que el demandado opone excepciones previas. De esas excepciones previas, se le da traslado al actor por 10 días hábiles, ¿sí? Vencido el plazo para evacuar el traslado de las excepciones, o contestadas las excepciones, o imaginen que no hay excepciones, ¿sí? Previas. Ahí se convoca la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, imaginemos, hoy estamos 16
de junio, imaginemos que la convocamos, que no se hace tan rápido, pero imaginemos que la convocamos para el 28 de junio. ¿Sí? Bien. Ahí entonces se hace la audiencia preliminar, pero puede hacerse, no sé, se puede convocar con 2 meses de diferencia. Seguimos sumando tiempo, ¿sí? Se hace la audiencia preliminar, ahí el tribunal hace lugar a esa declaración testimonial, y entonces dice que se cita a declarar a fulanito de tal en calidad de testigo, y fija para la audiencia preliminar, imaginemos la fija para dentro de un mes, que en el mejor de los casos lo fija como para dentro de un mes. Vean todo el tiempo que transcurrió. Recién ahí se le va a tomar declaración a ese testigo. ¿Sí? Vean todo el tiempo que pasó entre que la parte pide que se le tome declaración y que se le va a tomar efectivamente la declaración de ese testigo. Esto es, se va a producir esa prueba, se va a diligenciar esa prueba. Hay hipótesis en las cuales la parte que quiere esa declaración testimonial, porque sabe que le va a resultar útil, o supone que le va a resultar útil, no puede esperar todo ese tiempo. Y hay situaciones en que están justificadas que no se espere todo ese tiempo. Por ejemplo, la declaración testimonial de una persona gravemente enferma o próxima a ausentarse del país. ¿Sí? Si la parte considera fundamental la declaración testimonial de una persona enferma terminal, digo que sufre una enfermedad terminal, que de un momento a otro puede morir, y es un temor fundado, porque sufre una enfermedad terminal, entonces puede solicitar como diligencia preparatoria que se le tome declaración a ese testigo, ¿sí? Antes de promover el proceso principal. ¿Por qué? Porque si se espera a ese momento, es probable que la prueba ya se haya perdido, esto es que esa persona no puede declarar porque va a haber fallecido. ¿Sí? Lo mismo un testigo próximo a ausentarse del país. Ahora tenemos medios tecnológicos que permiten tomar declaración de un testigo a distancia, con las prevenciones del caso, tenemos institutos de cooperación jurídica internacional, en los cuales el tribunal competente, por ejemplo, del país donde esté radicado ese testigo, le puede tomar declaración a ese testigo. Nosotros tenemos tratados internacionales de cooperación jurídica, tanto a nivel penal como en materia civil en sentido amplio. Se puede hacer, pero también trae sus complicaciones, pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzos, etc. En esas hipótesis puede tomarse la declaración testimonial como diligencia preparatoria. En esa situación, necesariamente va a tener que tramitarse de forma bilateral esa diligencia preparatoria. No hay razón por la cual la parte que va a ser demandada en el proceso principal no pueda controlar esa prueba. Entonces se hace bilateralmente la práctica de esa prueba. ¿Sí? Vamos a leer las medidas especiales y después volvemos sobre la impugnabilidad, artículo 308. Medidas especiales 309, además de otras de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes siempre que vean en normas procesales o en normas de derecho sustantivo, además de estas o entre otras puede hacerse, eso es una enumeración enunciativa. ¿Qué quiere decir? No es un numerus clausus, no es una enumeración taxativa. ¿Qué quiere decir? Además de las hipótesis previstas, puede haber otras análogas que puedan encartar en esta previsión de las diligencias preparatorias. ¿Sí? Enumeración enunciativa, no taxativa. Si es taxativa, dice, solo estas podrán hacerse. ¿Sí? Esto es meramente enunciativo, y eso se los marca la expresión, además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como diligencias preparatorias. 1. La declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad de aquel a quien se propone demandar, sin cuyo conocimiento no pudiere iniciarse eficazmente el proceso. En este caso, el tribunal podrá, en la audiencia, rechazar los puntos que no refieran estrictamente a la personalidad del demandado. La declaración se recibirá conforme con las reglas de los artículos 148 a 153. Si el citado no concurriere a la citación que se le hará,
el tribunal dispondrá la apertura del pliego y tendrá por ciertos los hechos que en él se consignaren en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjere una vez iniciado el proceso. Lo propio sucederá si el citado respondiera en forma evasiva o rehusara contestar. Si se iniciara proceso como consecuencia de tenerse por cierto los hechos materia de la declaración jurada y se acreditara en él su falsedad, de ser esa la razón del rechazo de la demanda, el tribunal deberá imponer las máximas sanciones procesales al demandado ganancioso si se entendiere que el proceso no se hubiera promovido a no ser por esa circunstancia. Imaginemos un hecho de la personalidad o un hecho netamente personal del citado para que brinde esta declaración. Imaginemos el caso del accidente de tránsito. Va conduciendo el vehículo la persona que efectivamente resulta ser el causante directo del daño, ¿sí? Pero la parte que quiere promover la demanda, esto es, el futuro actor, considera que la persona que conducía el vehículo la estaba conduciendo porque el padre de esa persona, que es el dueño del auto, se lo prestó, ¿sí? Entonces, como para ver si puede demandar al padre del causante directo del daño por ser el propietario del vehículo, entonces puede realizar esta diligencia preparatoria en la cual se le va a consultar: usted a la fecha tal era propietario del vehículo tal y cual, y entonces en función de esa respuesta, la futura parte actora va a determinar, va a decir si lo demanda o no, o si solamente demanda al causante directo del daño, al conductor del vehículo, ¿sí? Es por eso, si se iniciara proceso como consecuencia de tenerse por cierto los hechos en materia de la declaración jurada y se acreditara en él su falsedad, de ser esa la razón del rechazo de la demanda, el tribunal deberá imponer las máximas sanciones procesales al demandado ganancioso si entendiere que el proceso no se hubiera promovido a no ser por esa circunstancia. Imaginemos, la demanda se entabla solo contra la persona que dijo ser el propietario del vehículo. En el proceso, cuando es demandado, acredita que no era el propietario del vehículo al momento de producirse el siniestro. La demanda se promovió porque él dijo en la diligencia preparatoria que era el dueño del vehículo. Entonces, como el actor perdió el juicio porque lo que dijo en esa diligencia preparatoria fue falso, se le van a imponer, por más que gane en el proceso el demandado, se le van a imponer las máximas sanciones procesales, costas y costos. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo este? Bárbaro. 2. La exhibición de la cosa mueble que se hubiere de reivindicar, recuerden, acción reivindicatoria, acción de dominio, así como su secuestro si correspondiere. ¿Cuándo procede el secuestro? Bueno, cuando estamos frente a la reivindicación de una cosa mueble. Los bienes inmuebles no pueden secuestrarse. El secuestro es la toma material de ese bien, se lo saca del dominio de la persona, de quien dice ser el propietario, del poseedor. La del testamento, cuando se creyese heredero, legatario o albacea. La de los libros de comercio cuando corresponde y demás documentos pertenecientes a la sociedad, comunidad o asociación. La rendición de cuentas por quien se hallare legalmente obligado a rendirlas, en cuyo caso se seguirá el procedimiento de los artículos 332 y 333. 3. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida por parte de su enajenante y en caso de evicción o pretensiones similares. 4. La citación a reconocimiento de documento privado contra aquel de quien emane, conforme con lo dispuesto por el artículo 173. 5. El nombramiento de representante legal o curador especial para el proceso de que se trate a quien carezca de ellos en los casos de herencia yacente o bienes desamparados. 6. La práctica de pruebas en los casos en que a. Una cosa pudiera alterarse o perecer. B. Pudieran modificarse las circunstancias necesarias para el juicio. C. Se tratara de testigos de avanzada edad o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país, lo que yo les decía. 7. La exhibición de documentos en los casos de los artículos 166 a 168. Bueno, con esto ya estamos prontos. Después, yo me voy a fijar, ahora, que yo lo tenía abierto acá, el cronograma. En el cronograma ahí
al cambiar las fechas por el periodo de exámenes, yo me equivoqué y repetí algunas fechas. Tenemos muy pocas clases por delante. Tenemos la clase del 18, que es el viernes, después tenemos la del 21, y el 23 ya tenemos clase de repaso para el parcial. Por lo cual, clases propiamente antes del parcial, nos quedan dos. Tenemos la clase del viernes y tenemos la clase del lunes, porque el 23 vamos a hacer repaso. Para el parcial van a ir todos los temas hasta la clase del lunes 21. ¿Sí? La clase del lunes 21 lo que vamos a estudiar no es lo que dice ahí, la ética profesional, la ética y la buena fe en el proceso, el acceso a la justicia, no. Lo que vamos a estudiar en la clase del 21 es el proceso cautelar. En la próxima clase, la del 18, el doctor Nicolás Daguerre va a dar la clase sobre procesos incidentales, y en la clase del 21 vamos a ver proceso cautelar. Van todos los temas, sin perjuicio de que yo les voy a hacer alguna indicación como para que no pongan demasiado esfuerzo en estudiar algunos temas, pero va todo lo del programa hasta proceso cautelar inclusive. ¿Sí? Inclusive hasta proceso cautelar, y el 23 vamos a hacer la clase de repaso. Brian de la Valle. Brian, estabas levantando la mano. Adelante, Brian. ¿Brian? ¿No? Bueno, le quedó la mano levantada. No sé si se Así, me escuchaba. no se escuchaba, no. Ahora sí se escucha. Bueno, igual es lo que Y ahora perfecto. A ver, No, bueno, porque- solo se le da celeridad a la declaración testimonial si tiene ese peligro, bien, y es peligro inminente, no peligro eminente, peligro inminente. Porque si la parte solo necesita saber si la persona era dueña del auto para saber si demandar a los dos o solo el conductor, pero obviamente no quiere esperar 1 o 2 meses para continuar. A ver, saber si era el dueño o no puede ser determinante para que lo demande o no. Entonces, a ver, eso, a ver, es determinante porque refiere a la legitimación pasiva. Vean, también en carta, en el 306, numeral primero, que dice: en todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar por iniciativa de parte y con la finalidad de, 1, determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. Así que es determinante porque con eso vas a ver si lo demanda o no lo demanda. ¿Sí? Pero lo que yo quería decir, o sea, preguntar, es si no puede igual pedir la celeridad, o sea, va a tener que, por eso, aunque sea importante, ¿no? Va a tener que por eso igual esperar ese plazo de 1 o 2 meses para que se haga esa declaración testimonial. Bueno, cuando se solicita como diligencia preliminar, se hace bastante rápido, ¿sí? No se hace en un mes. Pero una diligencia preparatoria, una cosa es la tendiente a determinar o a completar la legitimación activo-pasiva, y otra es la declaración del testigo gravemente enfermo o añoso. Eso es diferente, ahí se va a tomar con mayor celeridad todavía. ¿Sí? No, sí, ahí estaba mi duda, del tema de la No, celeridad. sí, claro, no, claro. A ver, pero ustedes como abogados van a tener que ser muy claros en la exposición del motivo por el cual piden esa diligencia preparatoria y para que se haga rápido. Imaginen, pueden decir, bueno, se trata de un paciente con un cáncer terminal. Entonces, bueno, eso justifica una celeridad muy importante, pero también tiene que decir, la declaración de este testigo va a ser crucial para el resultado del futuro proceso que se va a entablar. O sea, ustedes lo tienen que justificar, ¿sí? No para ganar tiempo pueden pedir la declaración testimonial de cualquiera. No, eso no, sino tienen que seguir el trámite regular. ¿Sí? Ahí está, ahí ahora sí, muchas gracias, profe. No, por favor, no hay de qué. Gastón, estabas levantando la mano. Gastón, adelante. Sí, me queda una duda. Usted cuando Sí. habló de diligencia preparatoria, habló de que hay que individualizar a la otra parte. ¿Qué pasa cuando yo no tengo cómo individualizar la otra parte? Porque, por ejemplo, de un choque en la vía pública, que la otra parte se fue del lugar, yo necesito una cámara de seguridad que solo se brinda por orden judicial, por ejemplo, del Ministerio del Interior, y que de ahí saldría la matrícula del vehículo que me chocó. Sí. ¿No sería una diligencia preparatoria? Sí. Puede plantear la diligencia preparatoria. Sí.
La parte Pero que ahí no- solicitará la diligencia preparatoria deberá denunciar el nombre y domicilio de la parte contra quien promoverá el proceso para preparar el cual pide la diligencia, el objeto del mismo y la finalidad concreta de la medida. Bien, pero si justifica, bueno, a ver, yo preciso esta diligencia preparatoria, no tengo una parte o una futura parte demandada concreta, pero se fundamenta esa solicitud justamente en el 306 numeral primero del CGP, para determinar la legitimación pasiva en el proceso principal. Entonces ahí está plenamente justificado que no identifique la parte contra quien se pide la medida del artículo 307.1. Ahí en el caso que tú planteas, Gastón, está perfecto solicitar esa cámara de seguridad o esa cámara de control del Ministerio del Interior o de la Intendencia Departamental de que se trate, y el fundamento va a estar dado en el 306 numeral primero, para determinar la legitimación pasiva, esto es para saber a quién voy a demandar. Así que en ese caso que tú planteas, perfectamente puede pedirse esa diligencia preparatoria. Muchas gracias. No, por favor, no hay de qué. Muchachos, ya estamos pasados unos minutos. La próxima clase seguimos. Como les dije, el doctor Nicolás Daguerre va a dar procesos incidentales, y después en la clase del lunes vamos a ver proceso cautelar. Que pasen bien, que descansen, no se olviden de formularnos las dudas en los foros. Que pasen bien, buenas noches.